al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Damos gracias al Señor por estar nuevamente con ustedes, disfrutando de la palabra como nuestro alimento diario. Amados hermanos, bienvenidos. Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén, aleluya. Estamos disfrutando la serie Dios nos llama para su reino y gloria. El tomo, la vacuna divina contra el virus de la iniquidad. Ya estamos en la semana 3 y el título dice: El misterio de la iniquidad, segunda parte. La palabra para el día de hoy, Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Le invitamos, amado oyente, a disfrutar de este verso. Amén. Amén. Dice: la gloria que me diste, amén, yo les he dado, para que sean uno. Amén. Así como nosotros somos uno. Amén. La gloria que me diste, oh Señor Jesús, yo les he dado, dice el Señor, para que sean uno. Es para que seamos uno. Amén. Oh Señor Jesús, así como nosotros somos uno. Amén. El título que hoy vamos a disfrutar: nuestro destino, ser introducidos en la gloria de Dios. Amén. Como ya dijimos anteriormente, nuestro destino no es ir al cielo. Antes bien, nuestro destino es Dios, conforme a lo que Pablo afirma en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos habla de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, Jesús dijo que estaba dando la gloria a los discípulos para que sean uno. Satanás quiere dividirnos, quiere separar al marido de la esposa, a los padres de los hijos, a los hermanos. No obstante, Dios quiere que seamos uno. Amén. Nosotros juntos, conectados con los apóstoles, estamos firmemente vinculados a Cristo y así somos ungidos por Dios. Amén. Aleluya. Jesús oró para que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Juan capítulo 17, verso 22. En el versículo siguiente, el Señor continúa: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos invita a participar de esa armoniosa unidad divina. Esto es la gloria. Dios nos llama para alcanzar la gloria, no para ir al cielo. Dios quiere algo más profundo, que es introducirnos en Él.
Después de mostrarles el deseo de Dios a los tesalonicenses, Pablo prosigue: Por tanto, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que os hemos enseñado, de palabra o por escrito. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Él los anima a permanecer firmes y conservar las tradiciones, es decir, las instrucciones que el Señor nos transmite a través de los apóstoles por la palabra hablada o escrita. Hoy, en nuestros libros, tenemos muchas palabras e instrucciones que el Señor nos transmitió. Son nuestras tradiciones en la vida de la iglesia. Un buen ejemplo es invocar el nombre del Señor. Nunca dejemos esa preciosa práctica. En nuestra vida física también tenemos que seguir ciertas tradiciones. En nuestra vida física también tenemos que seguir ciertas tradiciones, como es el caso de la alimentación. Tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena. Se debe seguir ese orden. Es una tradición saludable para nuestro cuerpo. En la vida de la iglesia tenemos muchas tradiciones saludables, como por ejemplo orar, orar la palabra e invocar el nombre del Señor. Vamos a guardar esas tradiciones y a permanecer firmes en ellas. Debemos perseverar y nunca permitir que el enemigo nos quite el hábito de leer la Biblia, de orar y de invocar el nombre del Señor. Aleluya. En sus epístolas, Pablo siempre nos alienta a permanecer firmes. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios, capítulo 16, verso 13. Y también, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor. Amados, Filipenses capítulo 4, verso 1. Muchos han sufrido por causa de la pandemia que nos golpeó duramente, pero es el momento de permanecer firmes. Vamos a atravesar este valle de sombra de muerte y llegar al otro lado, porque nuestro pastor está con nosotros. Amén. Nuestro pastor está con nosotros. Al seguir hablando sobre las tradiciones, leamos: Finalmente, hermanos, esto es lo que os mandamos, en nombre de Jesucristo el Señor, que os mantengáis apartados de todo hermano que viva ociosamente y no siga la tradición que ha recibido de nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Debemos apartarnos de cualquiera que nos intente sacar del disfrute de la vida normal de la iglesia. Los corintios alcanzaron buen testimonio delante de Pablo en lo que se refiere a no modificar las tradiciones que él les enseñó. Os felicito, porque no hay cosa en la que no me tengáis presente, y porque conserváis las tradiciones tal como os las transmití. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Nosotros en la vida de la iglesia tenemos nuestras tradiciones. Me refiero a las buenas tradiciones, en la palabra, en los himnos. Nosotros tenemos nuestra identidad. Nuestros himnos, por ejemplo, tienen un contenido maravilloso. No debemos avergonzarnos de ello, sino
proclamarlos y cantarlos, ejercitando y liberando el espíritu. En el fútbol vemos que Brasil terminó perdiendo su identidad al intentar copiar lo que se hacía en otros lugares. Hoy, a pesar de la tradición, el fútbol brasileño perdió la gracia. Nosotros no podemos perder nuestras tradiciones. Señor Jesús, prosiguiendo, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Gramaticalmente, la forma verbal correcta debería ser en plural, amaron, porque se refiere al Señor Jesucristo y al Padre. No obstante, está escrito amó en singular. Esto significa que el Padre y el Hijo son uno. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo y el Padre son uno en amarnos y en darnos consolación eterna y buena esperanza por gracia. La esperanza que Pablo menciona en ese versículo es la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. La esperanza de la venida del Señor. Aquí nos habla también de la consolación eterna, es decir, del aliento eterno. En ninguna otra epístola Pablo usa ese término. Este es el aliento que tenemos por poseer la vida eterna. La próxima vez que se desaliente, recuerde que en su interior existe una vida eterna que crece cada día más. Cuando Jesucristo vuelva, por un lado, Él vendrá de los cielos, pero por otro, saldrá de usted. Por eso, observe lo que tiene en su interior y no se desanime más. Amén. Aleluya. Para terminar, leamos más palabras de aliento de los apóstoles. Conforté vuestros corazones y os confirmé en toda buena palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Una vez que seamos confirmados, no seremos más conmovidos, sino que echaremos raíces y el enemigo no logrará derribarnos. Por último, leamos: pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del maligno. Querido oyente, crea, porque el Señor es fiel y lo confirmará y guardará del maligno. Además, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Y también, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, confirme, fortalezca y establezca. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Espero que esta palabra nos anime a todos. Por un lado, el Señor nos vacunó con relación al misterio de la iniquidad, mostrándonos quién es el inicuo que aparecerá en algunos años más y cómo él hoy ya está intentando contaminar a todo el mundo. Por otro lado, el Señor nos ha salvado por medio del Evangelio y quiere llevarnos a la gloria.
Que Él nos consuele y nos anime a permanecer firmes hasta su venida. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por la palabra que hoy el Señor nos ha dado como el alimento. Señor Jesús, hoy el Señor nos dice que debemos ser uno, como Él es. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Oh Señor Jesús, el enemigo trata de separarnos, porque esa es su tarea. Pero el Señor desea que seamos uno, en armonía, y así venceremos. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por esta palabra. Jesús es el Señor. Les bendiga muchísimo con esta palabra. Amén. Amén.